Pareciera una locura. Jonás huyendo de la presencia de Dios. ¿Quién puede esconderse de la presencia de Dios? Pues es ilógico pensar en que alguien pueda huir de Dios. Pero así sucedió. Y este profeta que huyó era Jonás. Interesante que haya un libro de la Biblia dedicado a contar la historia, la experiencia de un profeta que huye de Dios. ¿Por qué huía Jonás? Esta semana estudiamos la lección de escuela sabática titulada Un profeta sin descanso. Y hay un texto para memorizar allí en Jonás capítulo 4, versículo 11. Y precisamente es el texto con el cual culmina la historia de Jonás. No tendré yo piedad de Nínive, una ciudad donde hay más de 120,000 habitantes que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, y muchos animales. Ese texto que la lección nos propone memorizar es un texto que muestra la misericordia de Dios, y es el deseo de Dios cada que envía un mensaje hacia los seres humanos, que el ser humano proceda al arrepentimiento. Sin embargo, la lección de esta semana tenía un título bastante interesante: Un profeta sin descanso. Y es un título un poco irónico. ¿Cómo es posible que un profeta, una persona que sirve al Señor, pueda estar sin descanso? Siendo que durante todo este trimestre hemos estudiado que si hay algo que promete el Señor a sus hijos es descanso. Si hay algo que Jesús ofreció cuando estuvo en esta tierra fue: hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es posible que una persona que le sirve a Dios, un profeta, sea un profeta sin descanso? Pues precisamente, la historia está para que nosotros entendamos que podemos llegar a estar dentro del camino del Señor, dentro del servicio del Señor, y estar sin descanso. Y es que cuando nosotros no realizamos la labor que el Señor nos ha encomendado, entonces no encontramos descanso. Los ninivitas eran gente bastante cruel. Los registros históricos muestran que Nínive era caracterizada por ser una ciudad sanguinaria. Todo tipo de torturas eran cometidas contra aquellos que eran tomados cautivos, aquellos enemigos del imperio asirio. Por eso no es extraño el pensar que Jonás no quisiese ir a Nínive. Y algunos probablemente pueden sugerir que Jonás no quería ir a Nínive, quizá por el temor a ser masacrado también. Sin embargo, cuando profundizamos un poco en la historia, entendemos el por qué no quería ir Jonás. Y él expresa su sentir a Dios cuando le dijo: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, y por eso yo me resistí a venir a este lugar. Si hay algo que debemos nosotros entender es que nosotros no somos dueños de la salvación. La salvación pertenece al Señor. Y el Señor extiende la salvación a todo el mundo. Todos los seres humanos son candidatos para el reino de los cielos. Y el Señor quiere extender esa buena noticia de la salvación a todos los seres humanos. Y así sucedió con Nínive. Dios envió a Jonás para que predicase. Sin embargo, Jonás inició un camino en una dirección opuesta. Pero la historia de Jonás no solamente es la historia de la salvación de Nínive, también es la historia de la salvación de Jonás. Porque Jonás, al pasar por esa experiencia dolorosa de ser arrojado al mar, de ser tragado por el pez, vomitado en la playa, posteriormente ir a predicar el mensaje, pasar la experiencia de la calabacera, enfadarse contra Dios y recibir una respuesta de Dios, Jonás comprendió el verdadero carácter misericordioso y de amor de Dios. Y de esta manera, no solamente se salvó Nínive, sino que también Jonás fue salvado. No hay descanso para nadie cuando tiene un mal concepto de Dios, cuando no conoce plenamente el carácter de Dios y cuando rehúye a las órdenes que Dios nos ha dado. Creo que Jonás tipifica muy bien a muchos de los que hoy en día también huyen del llamado del Señor. De la misma manera como a Jonás fue encargada la amonestación contra Nínive, también a nosotros nos ha sido encargada la amonestación a un mundo que está lleno de maldad. Lo interesante es que muchos como Jonás también están pagando pasajes, están pagando precios para no hacer la labor del Señor. Quizá algunos se sienten incapacitados, sienten que no tienen la preparación necesaria para predicar. A otros simplemente no le importa la salvación de aquellos que están a su alrededor. Quizá otros piensan que el mensaje que tenemos es un mensaje impopular.
Y es que es interesante porque el mensaje que Jonás fue a predicar a Nínive era un mensaje muy corto y parecía que era un mensaje que no tenía ni un solo tinte de misericordia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es un mensaje frío, seco, sin tener ni siquiera un llamado al arrepentimiento. Pero hay algo interesante. El Espíritu de Dios estaba moviendo en el mensaje de Jonás. Y el rey y toda la ciudad fue movida a ayunar, a orar, a entregarse al Señor y a cambiar sus malos caminos. Quizá nosotros también hoy tenemos un mensaje que parece impopular. Es más, un mensaje que parece hasta duro. Un mensaje que invita al mundo para adorar al Creador, pero que condena también a una Babilonia espiritual que ha pervertido la verdad y que menciona también un castigo contra aquellos que adoran a la bestia y su imagen. Y quizá para muchos este no es un mensaje atractivo. Y probablemente es un mensaje por el cual muchos pueden sentirse rechazados. Pero los mensajes de Dios, por más duros que parezcan, siempre van a mover a la gente al arrepentimiento y a la búsqueda de la misericordia de Dios. También nosotros necesitamos que Dios nos convierta como lo convirtió a Jonás. Porque probablemente muchos de nosotros también tenemos la misma visión de Jonás. No pensamos en la salvación de los seres humanos. Muchas veces creemos que aquellas personas que hacen el mal solamente merecen que la justicia de Dios caiga sobre ellos y los elimine. Pero Dios está pensando otra cosa. Dios está pensando en la salvación de ellos. Este es un problema que no era solo el problema de Jonás. También fue un problema de los hijos de Zebedeo. Cuando en una población no quisieron recibir a Jesús, ellos dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y consuma esta ciudad? Y el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. El Señor no anhela la perdición de nadie. El Señor anhela la salvación. La misericordia de Dios se extiende incluso hacia aquellos que a nosotros no nos gustaría que se salvasen. Pero cuando pensamos así, necesitamos que a nosotros también nos trague el pez y nos vomite a la orilla de la playa para que entendamos cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Siempre y cuando estemos alejados de la misión que Dios nos encomendó, no tendremos paz en nuestro corazón. Por eso, ese profeta sin descanso puede ser usted o puedo ser yo. Si usted o yo estamos rehuyendo la misión que el Señor nos ha encomendado, si nos hemos guardado el mensaje que Dios nos ha dado para nosotros mismos y no queremos predicarlo a la gente, siempre andaremos por la vida siendo un profeta sin descanso. Porque nadie puede descansar huyendo de las órdenes divinas. Por eso no podemos esperar hasta llegar al fondo del mar para reconocer nuestros errores y entonces levantarnos a hacer la tarea que el Señor nos encomendó. De la misma manera que a Jonás, Dios puede ayudarnos para que nosotros descansemos en la satisfacción del deber cumplido, de predicar el Evangelio, de anunciar a otras personas el mensaje que Dios nos ha dado. Y sí, descansar en Cristo también implica cooperar con Cristo en la labor que nos ha encomendado. De hecho, quiero decirte algo. Si de pronto tienes una vida cristiana llena de problemas, de dificultades, ya no te estás sintiendo bien en la iglesia, sientes que tu vida no avanza, revisa si es que estás huyendo de la misión. Y ponte en la tarea de ir a contar a otros el mensaje que Dios te ha encomendado. Y tú vas a notar el cambio. Ya no vas a ser un profeta sin descanso, sino vas a ser alguien lleno de paz y de satisfacción por haber cumplido la tarea de ir a salvar más personas. Hay muchos ninivitas todavía por salvar. Hay muchos que aunque parecen crueles, que aunque parecen hostiles contra la verdad divina, quizá al escucharte, al escuchar tu mensaje, se van a arrepentir de sus malos caminos y van a buscar con sinceridad de corazón al Dios de los cielos. El Dios de hoy sigue siendo el Dios de Jonás, que tiene piedad de las ciudades, que tiene piedad de las gentes, que tiene piedad de aquellos que todavía no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Que Dios nos ayude a aprender de la experiencia de Jonás y no esperar a estar en el fondo del mar para reflexionar en la tarea que hemos descuidado. Dios nos bendiga.